Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Hoy vamos a tomar entonces el tema de la estabilidad reforzada. Y es que el derecho laboral, por decirlo de alguna manera, tiene dos caras, esa cara del empleador con esa cara del trabajador. Y uno se preguntaría si va en contravía de la naturaleza jurídica o del sentido común, entender que un empleador debe tener, por llamarlo de alguna manera, la fuerza a un trabajador que se encuentre dentro de una de las causales de estabilidad reforzada. Y definamos entonces qué es la estabilidad reforzada. La estabilidad reforzada, nosotros tenemos una Corte Constitucional muy buena en este país. De las pocas cosas buenas que tenemos en este país es que es una corte que está pendiente de proteger todos esos derechos fundamentales. Entonces todos los días salen sentencias, todos los días salen pronunciamientos precisamente defendiendo a esos trabajadores, o en alguna otra sala, llámese penal, civil, comercial, tratando de demostrar lo que es justo y que no vaya en contravía de la Constitución política, entendida esta como nuestra Carta Magna o la norma de normas. Y es que hago referencia a la Corte Constitucional precisamente porque el tema de la estabilidad reforzada es uno de los temas que más ha competido a la Corte Constitucional, que más se ha referido y que más precedente nos ha dejado. Entendemos entonces la estabilidad reforzada como ese trabajador que se encuentra en un estado de vulnerabilidad para poder salir a conseguir otro empleo y que es despedido de forma injusta, escúchame muy bien la palabra, de forma injusta por el empleador. Porque no quiere decir que porque esté dentro de uno de los elementos de la estabilidad reforzada no pueda ser despedida. Vamos entonces a mirar cuál es esa estabilidad reforzada. Las mujeres embarazadas. ¿Por qué razón las mujeres embarazadas gozan del privilegio de una estabilidad reforzada? Porque se asume que es tan complicado que una empresa, viéndonos en un estado ya próximo a una maternidad, a ausentarnos a una licencia de maternidad, a la cantidad de permisos que requerimos cuando estamos en ese estado de gravidez para ir a lo que llamamos los controles, las posibles incapacidades que tengamos, entonces protegen a esa mujer que está en ese estado, por decirlo, de vulnerabilidad. Entonces un empleador no puede despedir sin justa causa a una mujer embarazada. Ojo, señor televidente, sin justa causa no quiere decir que por el hecho de que una mujer esté embarazada, entonces va a llegar a la empresa a robar, que no va a cumplir sus funciones, que va a ser agresiva o cualquiera de esas causales que nos trae el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, viene entonces abusa, por decirlo así, de la empresa. Las mujeres embarazadas sí pueden ser despedidas de la empresa si hay una justa causa, pero debe tener una autorización del Ministerio de Trabajo. Es decir, si usted va a despedir a una mujer que está en estado de embarazo, entonces requiere ese permiso del Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede entonces con esas mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas gozan de una estabilidad reforzada y ha dicho la Corte que esa estabilidad reforzada trasciende incluso a la licencia de maternidad, porque no se entiende que una persona esté trabajando, pase su licencia de maternidad y sea despedida del trabajo. Algo muy claro ocurre, por ejemplo, incluso con los contratos a término fijo. Entendidos esos contratos a término fijos como los contratos que tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Entonces vamos a suponer que una mujer embarazada inicia contrato en enero y tiene un contrato hasta, pongámosle, hasta agosto. Esa persona no puede ser despedida porque se terminó su contrato. Vamos a suponer que el contrato terminó en mayo o en el mismo febrero, era un contrato de 1 mes, 2 meses, 3 meses. No puede ser despedida porque tiene una estabilidad reforzada. Ese contrato que era término fijo, nos van a decir, qué pena, es que se acabó la obra, era por obra y labor, era un contrato a término fijo y ya no hay más trabajo. Resulta que esa mujer puede invocar la estabilidad laboral.
Estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué reforzada? Porque estoy en un estado de embarazo, en un estado en que va a ser muy difícil que otra empresa me contrate, estoy en un estado de vulnerabilidad y por lo tanto puedo seguir gozando de las prestaciones sociales y de mi trabajo, entendido que un embarazo, a pesar de que puede ser muy difícil en algunos casos, no es una enfermedad y una mujer tranquilamente puede seguir desempeñándose en los cargos, con excepciones de algunos puestos de trabajo que exijan demasiados esfuerzos. Entonces tenemos la estabilidad reforzada para la mujer embarazada, tenemos la estabilidad reforzada para la mujer adoptante y es uno de los temas nuevos y que impacta bastante y que deja un precedente, y es entender que no solamente la mujer que ha acabado de dar a luz a un hijo tiene esa prerrogativa de estabilidad laboral reforzada, sino también aquella mujer que ha decidido adoptar un hijo. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué adoptar un hijo si en el adoptar un hijo no pasó ese periodo de embarazo, no tuvo los traumas que genera tener un parto y las dificultades o las debilidades que quedan después de tener un parto? Y es que la Corte ha dicho, también en esos casos hay estabilidad reforzada para esa mujer que es adoptante. Algo muy importante y muy común acá, no puedo decir nombres de empresas por respeto a esas empresas, pero empresas de construcciones muy marcado en este municipio. Trabajadores que se incapacitan porque ya la fuerza laboral que tenían en sus manos, en el ejercicio que realizaban en construcción, por ejemplo, de la cintura, de la espalda, ya no son los mismos trabajadores de hace 20 años. Y es muy triste ver cómo muchos de estos patronos que tienen a su cargo, ya sean ingenieros o son maestros de obra y tienen a su cargo la construcción de un edificio, de cualquier vía acá en nuestro municipio, prescinden de los servicios de ese trabajador simplemente argumentándole que no hay más trabajo. En mi oficina pues constantemente se reciben las consultas y se adelantan procesos, infortunadamente, en contra de patronos y de empresarios y de empresas constituidas, que es lo que más tristeza da, incluso de empresas que son un monstruo capital, donde despiden los trabajadores en un estado de incapacidad. Entonces, ¿cuándo puedo despedir a ese trabajador? Un trabajador que está enfermo tiene estabilidad laboral reforzada. Y es precisamente porque en la vulnerabilidad que se puede encontrar un trabajador que ya no tiene su misma fuerza laboral, hasta que él se haga calificar, se hagan todos los trámites para que un fondo de pensiones, llámese el fondo de pensiones o un fondo de riesgos laborales, determine que esa persona perdió más del 50% o el 50% de su fuerza laboral, hasta ese momento la empresa tiene la obligación de tener ese trabajador. Existen pues unos términos que más adelante en otro programa, pues que no nos dan el tiempo, podremos establecer cuánto es el tiempo para que entonces la persona esté trabajando y durante ese tiempo haga las gestiones para hacerse calificar, se califique y sea pensionado. Una vez esa persona es pensionada, el empleador puede desistir de esos servicios, porque es una de las causales para dar por terminado el contrato de trabajo. La persona ya está pensionada. Entonces, esa estabilidad laboral reforzada, concretamente un trabajador que se encuentre enfermo, un trabajador que haya tenido un accidente, no puede ser despedido sin justa causa. Que quede claro, porque también está la arandela de que si el trabajador, a pesar de que está en la incapacidad, a pesar de que tiene las dificultades, cometió algún error, pues entonces estaríamos dentro de las causales que nos permiten para prescindir del trabajo, de la fuerza laboral de esa persona que pone todo su empeño al servicio de un empleador. Agradecemos enormemente a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que tiene como objetivo que le genere a usted un conocimiento en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.